Y en esos primeros 3 meses, o sea, prácticamente todos los días lo que me salía era no temas y sé valiente. Wow. O sea, es algo increíble. Yo hasta lo grabé porque es como la fresca voz de Dios diciéndote que todo va a estar bien. Entonces, ¿cuáles fueron esos miedos, esos retos internos y externos que tú enfrentaste en ese proceso de encontrar con claridad eso que haces hoy? Ese es que necesito otra cosa más. Una cosa que yo sentía, y hasta como de una manera también como espiritualmente, estaba contenida. Que yo estaba dando mucho y había muchas más personas fuera que no estaban recibiendo lo que Dios había puesto en mí para dar. Porque en las organizaciones tú no sabes hasta cuándo vas a estar ahí. Nosotros no somos dueños de nuestra seguridad laboral. Somos dueños de nuestra seguridad profesional y esa seguridad nosotros la construimos a partir de nuestro inventario de habilidades, de nuestro inventario de competencias y de poder ir ganando claridad de qué cosas nosotros le podemos aportar al mundo. ¿Qué rutinas te permitió organizarte entre el negocio y la maternidad y todo lo de la casa? Del fracaso a la fortuna podcast. Conversaciones reales y profundas con mamás sobre negocios y dinero. Para mujeres abundantes. Hola, mi nombre es Audi Castillo, mentora financiera y bienvenidos a Del Fracaso a la Fortuna podcast. Y hoy venimos con otra historia real de una mujer valiente que nos servirá como guía y una ruta clara para aquellas personas que quieran dar un salto, un cambio. ¿Cómo dar ese cambio? ¿Cómo prepararnos para eso que viene, para eso que queremos hacer? Hay una preparación previa, no es un salto simplemente a la deriva solamente. Y te digo que en este episodio tú vas a tener las herramientas que tú necesitas para esa madre, esa mujer que dice, mira, tú sabes que ya me cansé de hacer lo que estoy haciendo, quiero cambiar. Entonces, quédate en este episodio. Bienvenida, Genenilda, nuestra ingeniera industrial, 20 años de experiencia, coach en liderazgo y además consultora empresarial. Un gusto tenerte aquí. Madre, esposa, mujer de Dios. O sea, muchas cosas se pueden decir de ti. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Audit, por invitarme a este podcast. Estoy feliz de estar aquí y bueno, sí, mucha multifacética, multipotencial. Es que somos así, la mujer. Pero bueno, eso es parte. Somos así. Esa es parte de la naturaleza nuestra, ¿verdad? No hay forma. Y mira, Heri, nosotros nos conocimos justamente en esa transición porque, o sea, estamos hablando de alguien que ya atravesó un gran cambio en su carrera profesional. Así es. Y además ayuda a otras mujeres a atravesar ese salto que tenemos que hacer en algún momento. Y yo te conocí justamente cuando tú estabas haciendo ese salto. ¿Qué te llevó a decir, óyeme, este es mi momento, ya voy a ir por eso que yo quiero? Bueno, fueron muchas circunstancias de la vida. Honestamente, no fue como una sola cosa. En la organización donde yo me encontraba ya venían dándose cambios y venían haciéndose ajustes que llamaban y que invitaban también a que uno pudiera poner en perspectiva qué tú ibas a hacer, o sea, cuál era el próximo paso. Y digamos que comenzó ahí. Yo trabajo como uno de los coachings que yo ofrezco es coach de transición, como coach de transición. Y ahí normalmente la transición no comienza cuando ya tú estás en el proceso, sino cuando tú tienes el sentimiento de que hay que cambiar. Exacto. Entonces, ese sentimiento de que había algo que tenía que cambiar en torno a mi rumbo profesional, comenzó yo estando dentro de la organización. Y ahí entonces es que con el panorama y muchas cosas que se dieron en el momento, comencé, vamos a decir que poco a poco, a ir dando pasos hacia a ese momento, ese gran salto, como tú dices. A esa decisión. A esa decisión, exacto. No fue como una decisión de la noche a la mañana, ni tampoco poco pensada, sino yo aproveché las fortalezas que tenía o que tengo como planificador y comencé a planificar esa transición de alguna manera. Me ayudó mucho que justamente yo estaba ayudando a la organización a pasar por la transición organizacional, una transformación muy interesante que estaba teniendo, cambios de puesto, reducción de personal, o sea, yo estaba liderando la transformación. Y cuando tú trabajas en esos procesos, el primero que cambia
y que se transforma definitivamente es uno. Y mientras yo trabajaba eso, me daba cuenta que yo también estaba cambiando y que tenía otras necesidades. Entonces, digamos que ahí fue que se sumaron todas esas piezas para luego entonces tomar la decisión y dar ese salto como tú mencionas. Sí, me gusta mucho que tú dices, es algo que tú sientes inicialmente, es como una llamada que te dice, mira, viene un cambio, viene algo distinto y de pronto empiezas a alinearse muchas cosas y tú me dices que dentro de la organización ya tú estabas ejerciendo algunas funciones que luego te servirían para lo que viene después. Así es. Hola, hago esta interrupción para decirte que te dejo un regalo en la descripción, una ruta de 4 pasos para crear riqueza, no importa que tú no sepas de números, que tú no sepas de finanzas, ¿cómo empiezo? ¿Cómo yo voy asentando las bases para mejorar mi situación financiera? Porque sin unas finanzas saludables no podemos dar ese salto, esa transición a eso que queremos. Vea la descripción. Que es otra cosa, dentro de lo mismo que tú haces, puede que indirecta o directamente te esté dando la experiencia que tú necesitas, porque hay veces que, vamos a ver, uno renuncia de un empleo y nada que ver a lo que tú vas a hacer. En tu caso, ¿es así? ¿Fue nada que ver o realmente tiene mucha relación? Bueno, originalmente digamos que tenía cierta relación. A mí lo que me costó fue como combinarlo. ¿Qué pasa? Que Sí, porque tú me decías, yo me acuerdo de que yo tengo muchas cosas, pero yo no sé cómo empaquetarlas. exacto, cómo combinarlo y eso es realmente lo que a mí me hace única. Es decir, mi especialidad es en la cadena de suministros. Yo tengo una certificación internacional en la cadena de suministros y hay mucho tecnicismo ahí. Normalmente la gente conoce esto como logística y demás. Todo lo que tiene que ver con gestión de operaciones y muchos temas relacionados a logística y la cadena de suministros es mi especialidad de base. Pero en el proceso también, digamos que en la organización que yo me encontraba, es una organización multinacional que me dio la oportunidad de liderar muchas personas. Entonces desarrollé un liderazgo allí y definitivamente unas competencias coachando y también mentoreando a los líderes de esos equipos para que pudieran eventualmente desarrollarse y desarrollar otros líderes, porque el equipo era muy grande. Entonces, por el contrario, iba a haber un peso muy grande sobre quien estaba dirigiendo esos procesos si no se hacía de una manera, vamos a decir que inteligente. Entonces, como te comentaba antes, en ese proceso, digamos que de crecer en la organización, fue creciendo el equipo, pero también fui como que delegando y creando esa armonización que permitiera que esa cascada y esa combinación se diera de una manera favorable. Entonces, ahí es donde nace la inquietud por el tema del coaching, ¿verdad? Ahí es donde nace esa inquietud y aunque yo me había formado muchos años antes en coaching, dije, bueno, tengo que actualizar eso, es una vía en caso de que yo decida tomar otra dirección, vamos a decir que organizacional, es una vía que me gusta, es algo que disfrutaba trabajando con los equipos, disfrutaba trabajando gestión del cambio, transformación. Entonces, definitivamente, lo que me costó fue cómo sumo este background, esta experiencia técnica, Claro. a esta experiencia blanda, si lo queremos llamar de alguna forma, ¿verdad? Y cómo lo integro. Ahí fue donde yo me tomé más tiempo. Sí. Yo me tomé prácticamente 2 años buscándole la vuelta, porque normalmente en las organizaciones te contratan, sí, para liderar, pero te contratan por tus competencias técnicas, Claro. ¿verdad? En el momento que yo me di cuenta que definitivamente ese era mi elemento diferenciador, que eso era lo que a mí me hacía única y que era necesaria una formación o una persona que tuviera esas competencias en el mercado, fue como cuando todo comenzó a encajar y comenzó a fluir. Entonces ahí integré lo que es hoy, bueno, lo integré hace unos meses, no es que hace tanto tampoco, pero decidí integrar esa consultoría empresarial con ese también servicio de coaching de liderazgo o de transición, que son básicamente los dos enfoques que yo trabajo como coach ejecutivo, porque yo he vivido esos procesos en las organizaciones y los directivos y los ejecutivos requieren acompañamiento. Claro. Entonces,
desde la perspectiva de los cambios que son muy naturales actualmente en las organizaciones, y vemos empresas grandes como Google, Amazon, Walmart, o sea, vemos empresas transformándose en términos de personal, en términos de tecnología, en muchos términos, innovando también. Como que yo dije, oye, pero aquí está la brecha, porque yo sé como de qué estamos hablando. Sí, llegó una luz. Yo sé de qué estamos hablando, pero sé también cuáles son los componentes emocionales y de relación que la gente necesita tener para poder potenciar los resultados. Porque esos momentos donde las organizaciones tienen esas transformaciones tan amplias o profundas, definitivamente generan mucha incertidumbre. Y eso afecta a los resultados. Claro. Y cada vez más las organizaciones están dando cuenta de eso. Por eso. Y ahí entra. Ahí entran mis servicios, donde yo te puedo ayudar de manera integral, no solamente con lo que pasa en tu aspecto de optimización de procesos, en tu aspecto de la cadena de suministro, en tu aspecto de excelencia operacional, sino cómo los líderes pueden llevar, mantener, sostener y potenciar esos resultados. Wow, y mira que ahora tú lo dices muy claro. Ahora lo digo, ahora. Todo el camino, tú estás riéndote. Pero en el proceso, y todo el que ha emprendido lo sabe, es una nube negra en la cabeza que uno tiene. Y yo quiero hablar precisamente de eso. ¿Cuáles fueron esos miedos, esos retos internos y externos que tú enfrentaste en ese proceso de encontrar con claridad eso que haces hoy? ¿Y cómo tú pudiste enfrentarlos y superarlos? Bueno, el miedo más importante que yo puedo identificar que yo tuve era hacer lo nuevo en un nuevo contexto. Porque aunque yo había emprendido antes, no había emprendido a tiempo completo, ¿verdad? Siempre tenía mi lugar fijo de trabajo, ¿verdad? Donde estaba insertada, y entonces dedicaba otro momento para emprendimiento. O sea, primero tú lo viste como un ingreso extra, tú no lo viste tanto como tu negocio. Exactamente. Entonces, tú sabes, cuando tú tienes esa zona de confort, esa estabilidad económica, financiera, ¿por qué no? Tenemos que decirlo. Claro. Es más difícil. Es complicado porque tú dices, wow, pero... Me voy a desprender de X monto fijo para tú sostener entonces muchas otras cosas. Entonces, ese cambio, vamos a decir que esa incertidumbre, un contexto nuevo, totalmente, porque yo siempre fui nueva en posiciones, es decir, como que ser nueva en posiciones, pero el contexto organizacional me era conocido. Claro. Entonces, el contexto era diferente, porque emprender solamente sin tener, digamos que no solamente el ingreso fijo, sino la estabilidad de tú ir a un lugar todos los días, ¿verdad? Y hay que decirlo abiertamente, emprender requiere mucho más disciplina que ser colaborador en una organización. Claro. Requiere mucho más disciplina. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas dependen de ti, y eventualmente cuando tienes equipo dependen de otros, pero esos otros de alguna forma también dependen de ti. Entonces, digamos que ese fue el mayor temor. ¿Cómo lo enfrenté? Mira, una de las cosas que definitivamente me ayudó a mí primero fue identificar que los mentores eran el atajo. Si hay algún atajo en el camino del emprendimiento, son los mentores. Los mentores y los coaches somos esas personas que acompañamos a las personas a transitar el cambio y a transitarlo con una experiencia de lo que ya viví, que lo acorta. ¿Qué no acorta? Que ahí es donde alguna gente se equivoca o confunde. No acorta el proceso porque el proceso es personal, pero sí acorta. Digamos, si tú tienes 5 años en tu emprendimiento y tú me transfieres esa información a mí, posiblemente a mí me va a tomar 5 o me va a tomar 2, pero me podría tomar 1 porque tú me estás transfiriendo conocimiento, lecciones aprendidas, me estás transfiriendo experiencia. Y hasta paz. Y paz. Muy, exacto. Entonces, definitivamente, yo desde antes, incluso de salir de mi organización, yo tuve un equipo de coaches y mentores que yo identifiqué que me podían ayudar a
ganar claridad, porque yo no tenía, como tú decías, es una nube así mismo. Ahora tú lo dices relajada. Ahora yo lo digo relajada, pero es literalmente como tú lo dices, es una nube negra que tú no sabes cómo va a ser. Entonces, una de las cosas que yo hice y me apoyó ahí mucho mi esposo fue contratar o contactar personas que pudieran ayudarme a transitar el camino acompañada, ¿verdad? Eso fue un elemento para mí diferenciador. Otro elemento diferenciador también definitivamente para yo poder lograr atacar esos miedos fue estar aferrada a la fe. Es decir, yo soy una persona de fe, como tú decías al principio, y estar aferrada a que Dios conoce el futuro y no yo, fue algo como que fue difícil también, porque cuando tú tienes todo lo que necesitas, aunque no sea rico, pero tú tienes tus necesidades cubiertas, ¿verdad? Porque la pirámide de Maslow está tranquila, está todo bien, tú oras, está tranquilo, tú sabes, tienes tu fe conservadora ahí, pero cuando tú estás literalmente navegando en la incertidumbre, se prueba la fe. Claro. Se ve probada. Entonces, aferrarme a mis creencias, vamos a decir, religiosas, fue algo que me ayudó muchísimo y tengo un testimonio muy breve que darte con eso. Incluso yo tengo un almanaque y también tengo un devocional. Y en esos primeros 3 meses, o sea, prácticamente todos los días lo que me salía era no temas y sé valiente. Wow. O sea, es algo increíble. Yo hasta lo grabé porque es como la fresca voz de Dios diciéndote que todo va a estar bien. Entonces yo creo que esos 2 elementos en mi caso fueron bastante, vamos a decir que relevantes para yo afrontar esos miedos, esos temores. Claro, sí, mira, te entiendo, porque ese es un elemento muy importante para todos los que nos escuchan, si tú estás atravesando un momento o vas a dar un salto, es importante saber que van a haber momentos así. Pero tú saber que cuentas con personas que te van a levantar, que te van a ayudar y sobre todo con la fe de que, oye, Dios me puso aquí, o sea, Dios puso eso en mi corazón, insisto, si Dios pone algo en tu corazón es porque lo tienes que hacer y Él va a poner el camino. Así y eso te mantuvo en ese periodo de resistencia, porque va a haber un periodo de resistencia es normal. donde tu mente se ve probada. Claro. Y donde tú te preguntas si fue una buena decisión, si lo debí de hacer. Y es un momento de incertidumbre. Entonces, por esa misma línea, ¿qué te preparó a tener esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad enfocada o fuerte en ese trayecto? Bueno, en el trayecto yo te diría Para que... seguir creciendo también, porque aunque tú tengas claridad, hay muchos proyectos sobre la mesa. Sí. Sí, realmente lo que me ayudó, digamos que es que yo tengo un hábito de crecimiento desde hace mucho tiempo. Que vino producto de situaciones del pasado donde yo me vi confrontada, donde se vio mi liderazgo confrontado y donde definitivamente yo tenía limitaciones de comunicación y tenía otras limitaciones mentales que eran techos, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando lo identifiqué, dije, bueno, estos techos hay que trabajarlos y no me limité solamente a trabajar esos techos, sino a seguir, vamos a decir que creciendo y a tener esa mentalidad de crecimiento continuamente. Importante. Continuamente. O sea, si hay algo que te está costando, es porque hay una oportunidad de mejora. Hay una oportunidad. Y hay que constantemente estar identificando esos puntos que son retadores para ti, para tú trabajar. Totalmente. Sí, y ahí quiero decirte algo, Audi. Yo, honestamente, o sea, vamos a decir, no empatizo del todo con el salto. Al final yo creo que es un camino que se continúa. Porque cuando uno lo ve como un salto, y es una de las cosas que yo aprendí, tú lo ves como que todo va a cambiar y que todo lo que pasó antes no te va a servir. Pero las competencias y las habilidades, las experiencias, la mochila que tú traes, hay cosas que no te sirven, honestamente, hay paradigmas, hay muchas cosas que no te sirven, pero hay muchas, y es la mayoría, en la experiencia que yo vivo también trabajando con mis coaches, que son esenciales. Entonces, al final es como una continuidad del camino en otro contexto. Y hay que desarrollar definitivamente nuevas habilidades, como decía antes, porque ser disciplinado, ser consistente es parte de este proceso y no es algo que se da de la noche a la mañana, es algo que se construye. Y esa construcción toma
necesita tener mucha autoconciencia. Esa autoconciencia es totalmente esencial. Entonces, eso es parte de lo que también, digamos que en mi experiencia, puede ayudar mucho, porque a veces cuando uno no se pone, yo me tomé un tiempo en este proceso, es decir, no fue tampoco algo abrupto, ¿verdad? Ni fue desplanificado. Muchas cosas no se planifican, por más que tú la planificas, caen, ¿verdad? Por más que tú estructures, Por más que tú hay estructures, incertidumbre. siempre hay cosas que definitivamente, pero hay dos cosas relevantes aquí. Una es, si tú sientes que no estás conectado con lo que haces o llegó un momento de desconexión, hay que revisar. Tienes que revisar si tus valores no coinciden, no conectan con lo que tú estás haciendo en esa organización o ese lugar o en ese emprendimiento, porque también nosotros llegamos como emprendedores, hacemos cosas y después desconectamos de eso, y eso puede pasar. Y hay que revisar sobre todo en los valores, si los valores siguen conectados con eso que nosotros queremos. Y lo segundo es eso que tú dices, ese llamado, ese como es que ya, es que necesito otra cosa más. Una cosa que yo sentía, y hasta como de una manera también como espiritualmente, era que yo estaba contenida, que yo estaba dando mucho pero eran 200 colaboradores, 300 y sus familias, tal vez, porque uno con el liderazgo impacta de manera exponencial. Pero había muchas más personas fuera que no estaban recibiendo lo que Dios había puesto en mí para dar. Entonces, Tú te sentías estancada. de alguna forma me sentí estancada. Entonces, O que tu talento no estaba contenido. Estaba contenido, sí. Estaba impactando como tenía que hacerlo. Exactamente. De hecho, una de las cosas que mi coach me dijo que fue como de esas cosas que desbloquean y como que te despiertan. que te despiertan, fue nada te puede contener. Cuando ella me lo dijo, yo sentí como, es cierto, es que nada me puede contener. Mi grandeza no puede estar contenida en un lugar donde tal vez ya terminó el tiempo mío ahí. Tú sabes. Claro. Y te puedo decir que yo tengo, vamos a decir, poco tiempo en este tema del emprendimiento, así formalmente, en relación a otras personas, ¿verdad? Mucho menos de un año, pero es increíble la cantidad de personas que yo he tenido la oportunidad de impactar. O sea, bueno, tú me invitaste a ese podcast que seguro va a llegar a miles o millones de personas, y esta historia a algunas personas la va a tocar. Entonces, esto es algo que si yo hubiese estado en el contexto anterior no hubiese podido hacer. Exacto. Entonces, definitivamente hay una llama, hay algo que se prende. Porque yo he visto personas que dicen, es que yo no sé cuándo, por qué, o sea, no sé cómo identificar si ya es el momento. Y una de las cosas que yo siento es también que uno debe guiarse un poco de esa intuición. Claro. Que es esa llamita que te dice, no, ya por aquí no, y revisa por aquí, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y con qué emoción tú diste el paso como de renunciar ya? Porque yo me acuerdo que cuando yo renuncié, yo dije, yo sé que voy a renunciar porque yo estoy como tú y mi valor principal es la libertad, en eso nos parecemos. Uh-huh. Y tú me contabas también cuando hablábamos que tú te sentías que ya no tenía libertad, que ya no tenía flexibilidad y eso fue uno de tus detonantes. Pero algo que yo me decía era, cuando yo renuncie, yo quiero hacerlo en paz. O sea, yo no quiero hacerlo por pique. ¿Eso cómo fue para ti? Mira, realmente en mi caso no fue una renuncia como tal. En el proceso de transformación se produjo la salida de la organización donde yo estaba, pero lo veía venir porque ya muchos de mis compañeros habían salido y definitivamente uno sabía que le tocaba. Pero te puedo decir que estaba la misma paz. O sea, fue como... Exacto. Como listo. Oye, yo recuerdo, incluso tengo una pequeña anécdota que una de mis compañeras me dijo, pero ¿por qué tú estás tan contenta? Yo le digo que ya, se acabó, o sea, ya, como que próximo, next. Entonces, en el momento lo recibí contenta, lo recibí alegre. No te puedo decir que después no hubo duelo, siempre hay duelo, siempre hay cosas, pero lo recibí con esa alegría por eso, porque la incertidumbre también dentro de la organización era muy alta y al final, cuando tú estás esperando algo que no sabes cuándo va a llegar, tú estás como que era inquieto. Entonces, al final fue como, por fin, como descansé. Entonces, definitivamente yo creo que están las dos cosas. Por eso, una de las cosas que yo trabajo en mi programa, en uno de los programas que tengo, es preparar a la persona a planificarse, porque en las organizaciones tú no sabes hasta cuándo vas a estar ahí. Nosotros no somos dueños de nuestra seguridad laboral.
Somos dueños de nuestra seguridad profesional y esa seguridad nosotros la construimos a partir de nuestro inventario de habilidades, de nuestro inventario de competencias y de poder ir ganando claridad de qué cosas nosotros le podemos aportar al mundo. Y discutíamos en algún momento en un café que, bueno, tal vez no todo el mundo quiere emprender, es cierto, pero todo el mundo lo puede hacer siempre que quiera, porque todos tenemos algo que ofrecerle al mundo. Claro que sí. Y mira, cuando alguien me dice de que, ay, no, yo no sé, quizá tú no sepas, pero no quiere decir que no haya algo que una persona necesita de ti. Totalmente. Incluso personas que no son profesionales, tienen Sí, alguna totalmente, habilidad, totalmente. algún talento, porque Dios no manda a nadie sin talento. O sea, Así si es. tú no lo has descubrido, eso es otra cosa, pero que hay un talento, Así hay es. un talento. Y en esa misma línea, ¿qué errores tú dirías que son los principales que la persona puede cometer y quizá algunos tú cometiste en el proceso de transición, el proceso de cambio? El error principal es desesperarse por desconocimiento. Yo creo que yo erré también en algún momento con ese tema, pero tal vez un poco menos porque yo vengo especializándome en transiciones desde hace un par de años casi 3 años creo. Y eso técnicamente tiene como un ciclo que es muy claro, ¿verdad? Y es el final de algo, cuando algo termina, ya sea una transición personal o profesional, termina algo, hay vamos a decir, como una zona, en algunos textos dice zona neutral o zona, Vacío, quizá, sí, vacío. zona neutral, que es cuando todavía tú no estás ni aquí, ni allá, ni ha terminado, ¿verdad? O Messi Zone se llama, que no me acuerdo ahora cómo O se dice puede ser en como esa español. zona donde tú te sientes Como desorganizado, desubicado. como desubicado. Vamos a llamar la zona de Sí, desubique, sí, me sí. gusta, lo voy a adoptar, me encantó. La zona de desubique y está el nuevo comienzo. Bien, esas etapas son diferentes para cada persona, pero siempre eso es como el duelo que tiene etapas y este tema también, las transiciones también tiene etapas. Y desde mi experiencia trabajando transición con personas, hay subetapas en esas etapas. Claro. Bien, eso no lo he encontrado todavía en ninguna formación o texto que he leído, pero sí lo he vivido con las personas que he trabajado. Y es, por ejemplo, entre que termina esto y yo estoy pasando a la zona neutral o desconocida, a veces yo vuelvo a esa, o sea, es como que yo no sé si sí o si no, o no sé Claro. qué. Y también cuando está la zona caótica o el desubique, a veces tú sientes que va bien y después sientes que está como Ajá. otra vez atrás y después sientes que sí, que avanzaste, o sea, como Ay, que, yo ¿verdad? paso por muchas veces. Sí, sí, porque las transiciones son parte de nuestra vida, son parte de nuestra vida realmente. Entonces, luego ya cuando hay un nuevo comienzo, ya tú tienes una mejor orientación de qué quieres, de mucho más claridad. Hay un nuevo comienzo. Se llama el New Beginning, un nuevo comienzo en la Que mayoría ya de tú los textos. asimilas. Que ya tú asimilas y aquí ahora que lo voy conversando contigo, hay una diferencia importante entre la transición y el cambio, que es lo que muchas organizaciones incluso no saben y por eso a veces se producen cambios caóticos en las organizaciones. La transición es psicológica. El cambio es externo, es yo me mudé, yo me moví, yo pasé el puesto, Ajá. yo estoy con este equipo. Lo que pasa De forma tangible internamente, se ve, ya. exacto, externa. Ese es externo. La transición es interna. Es Ok. todo lo que las sensaciones que tiene la persona cuando está transitando un proceso. Todo lo que perdiste en el proceso. Lo que perdiste, lo que ganaste, lo que no sabes si vas a dejar, lo que quieres soltar, lo que no sabes si vas a soltar porque estás en incertidumbre. Internamente. Sí. Entonces, ahí básicamente uno de los modelos que yo siempre sugiero es que la gente pueda tener claro cuáles son sus valores, tenga una idea de la visión, no que la tenga clara la visión, porque la claridad de la visión va llegando con el tiempo y comienza a activar su intuición. Esos 3 elementos. Sí, el tema de la intuición. Esos tres elementos son de los que forman parte de las cosas con las que yo trabajo con mis coaches, porque son los elementos que de alguna forma van interconectándose. Los valores son el ancla en todo.
en marca personal, Claro. en negocios, en Los valores, familia. ¿qué es importante para ti? ¿Qué es lo más prioritario para Lo ti? más importante, lo que te sale naturalmente, lo que sientes naturalmente Claro. cuando haces algo o lo dejas de hacer. Ahí salen nuestros valores. Sí, las decisiones se vuelven mucho más fácil cuando tú tienes Se esto vuelve mucho, claro. exactamente, se vuelve mucho más fácil. Y la visión es como, y vamos a decir que el mapa, ¿verdad? Es un mapa, tú no necesariamente sabes cuáles son los caminos de ese mapa, tú tienes que descubrirlo, por eso es que digo que no tiene que ser totalmente clara, Claro. sino tener una idea de la visión. Y definitivamente está la intuición, que es la brújula. Y hay que irla despertando de a poquito. ¿Cómo se va despertando? Porque mira, eso es un proceso. Yo siento que yo soy muy conectada a la intuición, Sí. pero eso es un... Hay muchos, nos podemos, eso da podríamos para hacer otro podcast de la Sí, intuición, sí. y de verdad que es un tema que a mí me encanta, A mí también. porque yo soy muy guiada de la intuición y de hecho Sí, porque, o sea, cuando tú ves todo negro y tú no sabes, es la intuición que te la guía, intuición te guía. de que continúe. De que Y yo creo que algo sencillo para que la persona empiecen a conectarse con la intuición es que no ignoren lo que sienten. O sea, no, ¿cómo me estoy sintiendo con esto? Así Me es. siento incómoda, me siento triste, me siento con certeza. O sea, no veo el camino, pero me siento en paz. Los sentimientos van muy ligados. Y mira que esta cultura te dice, no, todavía no se ha promovido lo suficiente la parte de sentir, de que hay que sentir. Ujú. Y por eso a veces nos alejamos tanto de la intuición. Hola, hago esta interrupción para decirte que te dejo un regalo en la descripción, una ruta de 4 pasos para crear riqueza. No importa que tú no sepas de números, que tú no sepas de finanzas. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo yo voy asentando las bases para mejorar mi situación financiera? Porque sin unas finanzas saludables no podemos dar ese salto, esa transición a eso que queremos. Vea la descripción. Concuerdo totalmente. La intuición tiene muchas manifestaciones corporales y, o sea, en el cuerpo, que si un dolor de panza, si tú sientes que no, ¿verdad? Ansiedad. En el pecho, una ansiedad, ¿verdad? Hay muchas manifestaciones corporales y también de sentimiento, como tú dices, certeza, es que no, es que sí, vamos para allá, es que no, yo no quiero hacer esto, es que, o sea, sí, hay como que como te dije, hay muchas formas de despertar la intuición, pero una que es muy, muy interesante y puede practicar todo el mundo, se las voy a dejar como, ¿verdad?, técnica por aquí, es la escritura diaria. 5 a 10 minutos respondiendo preguntas como ¿cómo me siento hoy? ¿Qué quiero sentir? ¿Y por qué estoy agradecido? En la mañana y en la noche, otros minutitos para responder qué fue lo que más me impactó, me alegró del día, qué pudo haber sido mejor y de qué estoy agradecido. Señores, eso parece una tontería, pero eso comienza a despertar tu intuición. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú estás escribiendo a los 5 o 10 minutos por texto, ¿verdad? Por libro, por estudios, tú comienzas a hacer contraste y a darte cuenta de cosas. Entonces, de alguna forma se va ejercitando. Y te vas enfocando en eso que escribiste, te vas dando cuenta como clics Te va, tu día. oye, exactamente lo defines tal cual. Van haciendo clics las cosas. Entonces, porque la intuición al final realmente es información que está en nuestro subconsciente, que en la medida que tú vas haciendo cosas, va despertando como así mismo, es como clics. Sí. Tú no lo puedes escribir mejor. Y mira que, Como por clics. ejemplo, me gusta, un ejemplo claro de la intuición es que una de mis reglas es que yo no voy a tomar ninguna decisión en ansiedad, porque me conozco. Cuando a mí se me entran ideas en la cabeza, yo me pongo nerviosa y quiero accionar de una vez. Y yo dije, no hay acción si yo no me siento en certeza y en paz. Y eso ha sido santo remedio. O sea, si yo quiero dar un paso, una idea, implementar algo, porque hay veces que hay un tema de enfoque, yo, si no me siento en paz, yo no doy ese paso. Es importante eso que me cuentas, Audi, porque hay algo que, ¿verdad? Nos fuimos directo a la intuición y nosotros nos emocionamos porque somos, ¿verdad? Somos de ahí. Sí. Pero hay algo sumamente importante que es base para cualquier cosa, igual que los valores, y el autoconocimiento. Ay, sí. ¿Por qué? Porque, y lo reflexionaba mientras tú me estabas comentando, porque hay gente que, por ejemplo, la ansiedad puede ser
un llamado a su intuición para que sí haga algo y otras personas para que no lo haga. Exactamente. Entonces tú tienes que conocerte, tienes que saber Claro. cuáles son tus No, en mi fortalezas, caso con cuáles son ansiedad no debo cuáles son- hacer nada. sí, exacto. En Entonces, mi caso. no, claro, no, pero por eso aclaro también que el autoconocimiento de alguna forma precede de alguna manera la intuición, vamos a decirlo así, no es técnicamente correcto, pero bueno, para que se entienda también, porque cuando tú te conoces, tú puedes ir permitiéndole a la brújula que te guíe, que esa es la intuición. Claro que sí, me encanta. Y bien, Hedy, yo me acuerdo que cuando yo renuncié, y cuéntame cómo fue para ti, o sea, cuando yo salí del empleo ya, Sí. de esa rutina que yo venía experimentando, verme en la casa, wow, eso es una locura realmente. Sí, es muy fuerte. O sea, estas 4 paredes donde ya yo no estoy saliendo, donde estoy envuelta en la cotidianidad de ser madre, o sea, ¿qué te permitió, qué rutinas te permitió organizarte entre el negocio y la maternidad y todo lo de la casa? Bueno, te puedo decir que naturalmente habían algunas cosas que ya yo como yo planifiqué muchas cosas, estaban como que bien, ¿verdad? Pero definitivamente el vacío, en mi caso, Se crea un vacío. fue importante porque mis hijos estaban la mayor parte del tiempo fuera de la casa y todo lo demás. Gracias a Dios yo tenía muchas cosas que hacer, pero no dejó de ser, de sentirse solo, que creo que ahí en ese momento también nos conocimos. En mi caso yo tenía un equipo bastante grande y relación continua con ellos y era como, ¿y dónde están la gente? O sea, era como yo, ¿verdad? A veces los estaba buscando. O tú te sientes que no estás haciendo nada. O a veces me sentí así como, bueno, eso me pasó como un poco más adelante, como cerca ya de varios meses después, como dije, ven acá, pero no tengo como nada que hacer, porque ¿qué pasa? Que creo que eso es algo que tú y yo hablamos también, la productividad en el mundo corporativo difiere mucho de la productividad cuando tú estás independiente. De hecho, no difiere, pero está configurada de una manera diferente. Sí. Bien, entonces en el mundo corporativo es la cantidad de horas que tú trabajas, Sí. por eso eres medido, pero aquí tú estás medido por objetivos y la calidad de esas horas. Pero te sobra demasiado tiempo, Audi, entonces Sí. tú estás en el limbo Te literalmente. sobra. Y tu mente te dice, no, debe haber Exacto. Eso fue chocante. Eso fue como que, ay, Dios mío. Yo, o sea, tuve mucho encuentro con ese tema. Como dijo Audi al principio, yo tenía más de 20 años en el mundo corporativo. Entonces, definitivamente, ese fue un choque. Y me ayudó. ¿Qué me ayudó? Comunidad. Encontrarte a ti, personas que estuvieran haciendo, digamos que en este mundo el emprendimiento, porque los emprendedores no somos muy bien comprendidos por la gente que está en otros contextos y es normal, es totalmente normal. Entonces, sumarme a personas que pudieran, vamos a decir, que acompañarme en el proceso, fue algo que definitivamente fue ayudando a que las cosas fueran mejorando. Claro, porque se va abriendo un nuevo mundo. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Y Hedy, ¿cómo tú te mantienes motivada? Es decir, en medio de todo eso. Porque se habla mucho de la motivación. Sí, me encanta. Sí, se habla mucho de la motivación y creen que el emprendedor siempre está, ay, sí, lleno de sueños, lleno de objetivos, que retos, que tengo. No. O sea, Bueno, yo no sé si tú me permites decir mi opinión honesta sobre ese tema en este programa. Claro, Es por un poco favor. disruptiva. es importante ser real. Ese es uno de nuestros valores. Me encanta. Bueno, yo creo que la motivación está sobrevalorada. Porque en la vida real, claro, hay una motivación intrínseca que todos de alguna forma traemos y que debemos estar conectados Claro, y ese impulso, identificarla lo con que te ella. impulsa, claro. Y hay otra extrínseca que es un poquito más complicada, ¿verdad? Pero si nos vamos a la motivación intrínseca incluso, requiere un trabajo con esa motivación intrínseca. Yo normalmente abordo este tema de la motivación en relación a 4 aspectos de motivación, que es la motivación por el propósito, la motivación por la maestría, la motivación por el ownership, que es como tú liderar o ser quien enfrente o haga algo. Y la otra es
ay Dios mío, cuando alguien requiere como que cierta validez, reconocimiento. Ajá, sí. Entonces, cuando tú identificas de esas cuál es tu motivación o tienes una idea de cuáles son las top 2, cualquier cosa que tú quieras hacer, y esto es un trucazo, señores, de vida, créanme, que esto es vida 101. Si ustedes masterizan esto, yo creo que ya este programa, ustedes ya con eso tienen. Cuando tú identificas cuál es tu motivación, tú puedes conectar, y tus valores, obviamente, pero cuando tú identificas esas dos cosas, tú puedes conectar lo que tú estás haciendo a esa motivación. Ok. Y de alguna forma, no engañarlo, pero como vincularlo y hacer que sea más fácil mantenerte motivado. Sí. Bien. Es verdad. Entonces, les voy a poner un ejemplo, vamos a decir que más gráfico. Una de mis principales motivaciones es el propósito. No todos tenemos como motivación primaria el propósito. Eso no quiere decir que no todos tengamos propósito. Son dos cosas diferentes de las que estamos hablando. Bien. Entonces, cuando yo vinculo a algo, y ahora me está llegando como una luz, literalmente, mientras estoy hablando de esto, cuando tú vinculas eso a lo que tú haces, tú puedes mantenerte motivado. Y una de las cosas que me pasó a mí fue que, ahora estoy reflexionando mientras lo converso, es que al final yo no me sentía con el propósito en la organización donde estaba ya. Me desconecté naturalmente, ¿verdad? Porque a pesar de que yo sí estaba cumpliendo mi propósito mientras estuve ahí y lo tenía claro, pero llegó un momento donde ya sentía que mi propósito no estaba vinculado a lo que estaba haciendo y hubo esa desconexión. Entonces, esa es una forma de, vamos a decir que mantener la motivación. Otra es la disciplina sana. La disciplina obsesiva es otra cosa, que es algo que también veo mucho, por eso te dije que iba a ser un poco disruptiva. Claro. Yo sí, así, no te preocupes, me encanta. Mis opiniones son impopulares. Bueno, opinión impopular. La disciplina, y esa disciplina requiere unos contextos y una constancia y requiere unas formas que le dé yo a esa disciplina, ¿verdad? Pero sí requiere vamos a decir, un marco. Y te voy a ejemplificar. Una de las cosas que al principio yo decía, bueno, yo podía hacer, o sea, llegó un tiempo donde sí, yo estaba muy motivada porque tú sabes, normal, uno está optimista al principio, cree que todo va a ir, de novela, de como tú lo ves en la televisión, ¿verdad? Pero llega el trancazo donde llega, bueno, ya yo estoy sola, soy yo, que yo no tengo a quien decirle que me ayude con esto, a quien delegarle, todo soy sola, por lo menos al inicio, es lo típico, ¿verdad? Y una de las cosas que me pasaba era, bueno, yo puedo irme para el parque. Yo puedo hacer lo que yo quiera. O sea, literalmente yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, y a veces eso da ansiedad. Nadie me está esperando. Nadie me va a preguntar si sí, si no, si qué, ¿verdad? Y dije, no, pero espérate. Yo tengo que mínimamente, si yo me acostumbro a esto, no voy a lograr lo que yo quiero. Entonces, dije, no, yo tengo que. Y digo tengo porque literalmente me lo dije así mismo. O sea, tú te tienes que, porque yo venía del empleo. Yo nunca me decía tengo. Yo nunca me digo tengo. Yo me tenía que obligar porque yo venía del empleo. Yo tenía que hacerlo. Entonces, para ayudar a mi mente, porque estaba en transición, no podía hacerlo tan deliberadamente tampoco. Sí, claro. Yo tengo que trabajar 3 horas al día. De 2 a 3 horas al día. Ajá. O sea, sentarme en el escritorio. A veces yo estaba, mira, así, Belén, los pastores, los pajaritos y los mosquitos y todo, pero estaba ahí. De alguna forma, eventualmente, esa disciplina me llevó a hacer. Ya. Había momentos específicos donde tú decías, yo voy a avanzar del proyecto. No sé qué, todavía no tengo claridad. No, claro. Pero este momento es para eso. Sí, es para eso. Y me sentaba ahí, revisaba, estudiaba. Me pasa a veces. Pero que eso me llevó a, eventualmente, esa disciplina me llevó luego a tener resultados, eventualmente. Claro. Entonces, hay muchos factores en este término de la motivación, ¿verdad? Y hay uno que no se me puede quedar, y es tú tener claro por qué lo haces. Cuando tú sabes por qué tú haces algo, cuál es esa cosa que te mueve en motivación no intrínseca, es como una cosa dentro del ser, una cosa que te supera. No quiere decir que tú no te desmotives, pero tú llamas a eso y te recuerdas por qué lo estás haciendo, que para muchas de nosotras mujeres son nuestros hijos, para muchas son nuestra dependencia financiera, muchas tenemos diferentes porqués, ¿verdad? Pero cuando tú lo tienes identificado y lo tienes claro,
No es que no va a estar desmotivada, ni que tú no vas a Pero no te vas a detener. pero es difícil que te detengas. Claro. Sobre todo si lo tienes claro. Hay muchas técnicas para uno, vamos a decir que mantenerse automotivado y todo lo demás. Hay que tener claro su porqué, hay que definitivamente ver cómo se vincula lo que hacemos con lo que nos motiva intrínsecamente y como que sumar eso a la disciplina. Es como un grupo de cosas. Claro. Yo siento que no es solamente una cosa. Claro. Siendo realistas. Sí, claro. O por lo menos desde la perspectiva que yo lo he vivido. Sí, y así es que queremos hablar real, o sea, lo que pasa es que yo me acuerdo que cuando yo empecé esto, yo sufría porque yo decía, yo siento que nadie me habla claro, yo siento que me hablan muchas teorías bonitas, Ah, sí, bueno. pero denme Bonito hablamos ejemplo, claro, díganme las cosas como son. Entonces, este es el propósito. Y por esa línea de tu casa, yo quisiera saber qué papel desempeñó tu esposo, tus hijos, tu entorno en eso, porque ya tú no eras la persona que estaba en un lugar de trabajo, sino que tú estabas en tu casa. Y hay veces que tú necesitas que te apoyen, es decir, agarra a los niños a esto, ahora tengo otra cosa. Y es también que las personas tienen que hacer clic, que aunque tú estés en tu casa, tú tienes responsabilidades con tu negocio y con tu proyecto. ¿Cómo se fue dando ese tema? Mira, ¿qué te puedo decir? Con mi esposo fue relativamente fácil porque él tenía como, vamos a decir que nosotros hablamos muy claros también, somos muy cercanos, ¿verdad? Y esto fue una decisión familiar. Claro. Pero no dejó de ser a veces también como que, bueno, tú sí puedes, no sé, tú sabes, como que sobredelegar cuando yo tengo cosas que hacer. Hay personas que piensan que porque tú estás independiente, tú tienes todo el tiempo disponible del mundo y eso no es así. Pero con los niños sí, fue muy difícil porque a ellos les costó, sobre todo al principio les cuesta todavía, entender que aunque yo esté en la casa, muchos días yo trabajo en la casa, yo estoy trabajando. Claro. Entonces iban y me interrumpían o me dicen, pero tú no me estás prestando atención, pero Ay, qué sé yo sí. cuánto. Y bueno, y digamos que ha sido un proceso de educación, no estamos al 100 todavía. En mi caso yo no tengo un espacio, yo tengo un espacio específico, pero no está cerrado. Es decir, no es que yo tenga una habitación para mis cosas por el momento. Entonces, sino que hay un lugar de la casa que es destinado para eso y ellos tienen acceso libre ahí. Claro. Entonces, ha sido complicado. Es complicado. Ha sido Hay complicado. veces que yo estoy en medio de algo y me... Ha sido la complicado. puerta, Entonces, no, y tú sabes que uno trabaja mucho por momentos de concentración, picos de concentración. Sí, que tú no quieres que Entonces, nadie cuando te sacan de ese pico de concentración, es como que, ¡ay, qué! O sea, como que uno se enloquece, no sé cuánto. Ese era mi sufrimiento. Imagínate con es niños difícil. chiquitos gritando y tú ahí escuchándolo y súper, o sea, tú sabes lo que es estar concentrado, inspirado, creativo y tener que pararte en mi casa a dar el seno, hacer, o sea, yo tuve que bajar la resistencia con eso y como que aceptarlo y como una cosa mental de que no, yo voy a volver, va a volver mejor esa parte creativa, no la voy a perder. Pero va mejorando. Y va mejorando. Va mejorando, claro. porque yo creo que también uno se va acostumbrando a hacer switches y digamos que lidiando con eso. Sí, y mira, yo creo que tú has dado muchísimos tips y yo quisiera como que tú hicieras como una mini ruta a esa mujer que quiere dar como ese paso, que está en el punto A y quiere llegar al punto B, subir ese escalón. ¿Cómo sería como esa ruta clara? Mira, lo primero es, este fue un consejo que me dio una mentora del que tengo privilegio de ser mi amiga, y es primero, trabájate tú. Conócete tú, identifica cuáles son esas oportunidades que tú tienes, esas debilidades, esas heridas incluso, porque tú vas a darle al mundo lo que tú tienes al final. Lo que tú eres. Y no es que tienes que estar que totalmente sana, tampoco No. hay que exagerar, pero hay que comenzar un trabajo interno y claro, y acompañarlo con otras cosas, y no es que tienes que esperar estar ready, vamos a decir, pero comienza eso porque cuando uno se enfrenta a un emprendimiento, el emprendimiento para mí es como tener un hijo. Cuando uno tiene un hijo, muy chulo todo, pero es como que un nuevo tú. Saca todo de ti, lo bueno y lo malo. Saca lo bueno y lo malo. Exactamente, es igual. Entonces, o sea, lo comparo. No es que el emprendimiento sea un hijo, porque hay teorías también con las que no concuerdo por ahí. Pero bueno, ese es el tema de esta clase. Entonces, primero eso. Segundo, busca personas que te puedan apoyar
con lo que tú quieres. Hay mucha gente dando valor gratuito. Esta es una plataforma que lo está haciendo. Y que ya tenga cierta experiencia. No tiene que ser totalmente aspiracional. Yo siempre sugiero que busque 2 personas. Una que esté 1 o 2 escalones más que tú para que tú sientas que es posible y una persona que sea donde tú quieres llegar. A largo plazo. Bien, a largo plazo. Bien, para que te como que te inspire, ¿verdad? Las 2 te inspiran, pero hay una que trabaja con tu impostor y te dice, no, pero es que ella comenzó hace 1 año, comenzó hace 2 años, Ajá. o hizo esto, o hizo Sí, aquello. porque uno quiere el mayor éxito y No, acabado de empezar. exacto. Entonces, Cuando ya tú estás viviendo tu éxito por el simple hecho de atreverte. exactamente. Entonces, esa es como que la segunda recomendación. Fuentes confiables, personas que te puedan inspirar, que te puedan colaborar y comenzar a identificar cómo ganar claridad sobre lo que tú tienes. ¿Y cómo se gana esa claridad? Esa claridad se gana haciendo. ¿Y cómo se hace? Moviéndose. El movimiento se confunde muchas veces con acción, pero el movimiento es sentarte en la silla, aunque sea mirar la computadora, y eventualmente tú vas a accionar. Claro que sí. No vas a ganar O más. escribir, tengo muchas ideas, no sé cómo hacerla, vamos a escribir. Escribir, o sea, Momentos para eso. Momentos para eso. Para ganar claridad, no es acción y acción y acción, no se trata de eso. Exactamente. Incluso ahora que yo... Sino intencional y estratégica la acción Intencional. también, pero al principio, si tú estás comenzando, comienza a hacer. Y va como que juntando de todo un poquito. Y hay una Audi que, discúlpame que te interrumpa, que no quiero dejar por fuera, que sería como que un cuarto elemento que no puedes dejar. Planifícate financieramente. Ese elemento es esencial. Entonces, creo que con esas 4 pautas, hay muchas otras, pero si yo te puedo decir un resumen súper top para tú comenzar, ese es. Claro que sí. Hola, hago esta interrupción para decirte que te dejo un regalo en la descripción, una ruta de 4 pasos para crear riqueza. No importa que tú no sepas de números, que tú no sepas de finanzas. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo yo voy asentando las bases para mejorar mi situación financiera? Porque sin unas finanzas saludables no podemos dar ese salto, esa transición a eso que queremos. Vea la descripción. Y yo me acuerdo que... bueno, está bien, ya se está acabando el tiempo. Que si me entro en anécdotas, pero bueno, sí, no fuimos. Pero, oye, ¿cuáles son esos hábitos que no pueden faltar en la vida de una madre emprendedora o herramientas puntuales que te ponen como en sintonía? El autocuidado, el saber que yo estoy, el saber que yo estoy, que yo soy, que sin mí nada va a estar ni va a ser. Y dentro de eso, no tiene que ser irte para un spa, mejor si puedes ir a un spa. Pero puede darte ser masaje, yo quiero ir. Sí, puede ser. O sea, eso es muy personal. Pero hay madres que tienen muchos hijos, tienen mucho trabajo, tienen muchas responsabilidades. Y nunca hay espacio para ellas. Y no lo encuentran el espacio. Entonces, yo he trabajado con madres así y yo le digo, entra al baño y respira por 1 minuto con los ojos cerrados. O entra al baño y escucha una canción de 2 minutos. O prende una vela. Pausas intencionales. 1 minuto. Si tú no tienes 1 minuto de tu día para ti, tienes que revisar en ti porque hay un tema profundo e importante. Es verdad. Entonces, hay muchas otras sugerencias, pero ya estamos cortos de tiempo. Sí, Así que eso quiere decir que tenemos una parte 2. Sí. Oye, ahí digo que 1 hora es menos de lo que uno cree. No, yo pensaba que era demasiado al Te inicio. dije que era como si estuviéramos bebiendo en un café, nuestras salidas, tranquila. Y mira, fíjate, yo quiero que tú hayas identificado que tú no estás tan lejos, que tú has avanzado más de lo que tú crees. Yo quiero que tú lo hayas identificado a lo largo de esta entrevista. Y antes de despedirte, yo quiero que tú saques una de estas mensajitos. Ay, Dios mío. De algunas citas de dinero, de negocios. A ver cuál te sale. Ay, Dios mío, a ver, qué rico, me encanta. Ay, Dios, dice, la leo. Vamos a leerla. Dice, tengan cuidado, advirtió la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Eso está en Lucas 12:15. Esto es del fracaso a la fortuna podcast. Me encantó. Me encantó. O sea, que no importa lo que logremos, nuestra vida no depende de eso. O sea, mucho se puede decir. No sé qué te dirá a ti.
No, realmente la abundancia es más que lo material y nos cuesta mucho, lamentablemente, a veces llegar a entenderlo por un tema de cultura, de crianza, de contextos. Pero una vez que uno conecta con eso, es increíble. Es increíble como tú darte cuenta de que tienes tanto. De hecho, yo siento que uno tiene más de lo que necesita normalmente. Claro, y mira, me encanta esa cita porque siguiendo lo que tú dices, a veces nosotros pensamos que estamos en escasez o no tenemos riqueza en nuestra vida porque nuestra cuenta está vacía, porque tenemos deuda, porque tenemos problemas financieros, cuando no estamos viendo la riqueza que hay en nuestra familia, con nuestra salud, en nuestro hogar, nuestras relaciones, o sea, hay muchas fuentes de riqueza. Hay muchas Y cosas. si no, búsquenlo. Hay un libro que, ay, no me acuerdo, pero es como la riqueza que el dinero no puede comprar. Sí, sí, Cuando tú, iniciando tu negocio, claro, quizá no tengas ventas, quizá no tengas ingresos, pero tú tienes que identificar lo que sí tienes y eso te va a dar el impulso para tú lograr ese negocio que tú quieres. Entonces, totalmente. me encanta, un gusto para mí estar aquí contigo, Gerinilda. Qué linda, gracias. ¿Y Gracias cuáles a son ti por tus invitarme. redes? Mis redes sociales son @Gerinilda Mateo en Instagram y en LinkedIn Gerinilda_Mateo. Ahí me pueden encontrar y estoy a la orden. Claro, entonces nada, de mi parte, qué bueno que llegaste hasta aquí. Si es así, coméntanos qué te gustó más del video, suscríbete y siempre me despido con mi frase, para encontrar la prosperidad, primero debes encontrar la riqueza que ya se encuentra dentro de ti. Feliz día.